personajes A y B. Parce, Janet nos puso la de trabajo. ¿Qué es? Es sobre el petróleo. Uy, lo ayudo, entremos a Wikipedia a ver qué dice /i, yo sé resto de ese tema, pregunte y respondo, 2 líneas a escoger, vea cuál le parece mejor. Bueno, pues lo primero es la historia, de dónde viene y cuáles ha sido su proceso a través de la historia humana. Listo, entonces el petróleo apareció de manera natural en ciertas regiones como los países del Oriente Medio y varias culturas lo utilizaron, con diferentes prácticas, por ejemplo en el área de Asiria y Babilonia lo usaban, para pegar ladrillos y piedras, la cultura egipcia lo usó, para engrasar pieles, los chinos como combustibles y las culturas precolombinas como pintura, para sus esculturas. Espere un momento y sacó una libreta en donde anotar. Entonces, esos fueron los orígenes, pero de manera natural, ¿cómo se empezó a tratar el petróleo? Ya veo, bueno, la primera destilación de petróleo se atribuye al sabio árabe Al-Rafiq, quien inventó el alambique durante el siglo IX, y con este producto obtenía el queroseno y otros destilados, que posteriormente serían usados para la medicina e implementados en el campo militar, y durante toda la Edad Media, de manera exclusiva, solo se utilizó con fines curativos. Entonces podría afirmarse que esa fue la primera etapa de preparación del petróleo. Ahora, ¿cómo fue su producción en una manera más moderna? Gracias a los trabajos de G.A. Irwin, los métodos de refinamiento empiezan a perfeccionarse, y el resultado son productos que se usaron principalmente para el engrasado de máquinas. Este periodo de tiempo vendría a hacer parte del siglo XVIII. Es en este momento en el que ya se empieza a evidenciar los usos que puede tener el petróleo. Sí, y ya, para el siglo XIX se logró obtener aceites, los cuales se usaron para el alumbrado, y en 1859 Edwin Drake perforó el primer pozo de petróleo en Pensilvania. Vaya, el petróleo ya está empezando a tener impacto en la sociedad humana. ¿Y qué impacto? Porque, con la aparición de los motores de combustión interna, el petróleo adquirió una grandísima importancia, sobre todo uno de sus derivados, la gasolina, y lo curioso es que este derivado había sido desechado por completo al no encontrarle una aplicación práctica. Jajaj, eso sí es curioso. Y desde ese momento el petróleo se convirtió en un recurso primordial, tanto así que el 14 de septiembre de 1960 en Bagdad, se constituye la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, una organización, pero qué gran apogeo tuvo, pero un uso desmesurado debió de haber traído alguna consecuencia negativa. Por supuesto, de hecho varias negativas consecuencias, el petróleo es limitado, y un hecho que cabe recalcar son las crisis del 73 y del 79, por eso es que existen reservas, y las mundiales, en especial, tienen un estimado de 32 años, pero su fin podría ser mucho más cercano, ya que hay un alto consumo, y los yacimientos de petróleo, así como sus respectivos descubrimientos, han reducido drásticamente en las últimas décadas. Pero dijiste varias consecuencias. Sí, los otros efectos del consumo del petróleo se evidencia en el ambiente, el impacto ambiental. A eso era donde quería llegar. Verás, el petróleo es insoluble en agua, por lo tanto es difícil de limpiar. Además, la combustión de sus derivados produce productos residuales como el CO2, o SOx, óxidos de azufre. Bien, pero ¿cómo es que estos derivados y productos afectan a los ecosistemas? Afecta principalmente a la fauna y vida del lugar, y de manera muy profunda. Si es un ecosistema marino está en un increíble riesgo, ya que el mar es usado como depósito de sustancias contaminantes, por no mencionar los derrames accidentales de los barcos contenedores, por lo que miles de aves y peces sufren de una alta mortandad, y en las zonas más afectadas se vuelve imposible la pesca y la navegación. Entonces, ¿es el ecosistema marino el más afectado por el petróleo? Se podría afirmar que es el más amenazado, porque a diferencia del mar, las industrias petroleras deben cumplir con normas y procedimientos en cuanto a la protección ambiental. Además, el petróleo también nos afecta mucho a nosotros. ¿Nosotros? Sí, porque la combustión de sus derivados son una de las principales causas de CO2, que se acumula en gran cantidad en la atmósfera produciendo un cambio climático. ¿Un cambio climático? Sí, las propiedades naturales de la Tierra como lo son la temperatura o la presión atmosférica alterarán su comportamiento, de manera que si su conducta es nociva para nuestras actividades sociales, nuestra población humana reducirá drásticamente. Y, para terminar, ¿cuáles son las propiedades físicas y químicas del petróleo, así como sus derivados? Entonces, las propiedades físicas son la coloración. El color del petróleo varía del amarillo al rojo pardo, las clases más oscuras tienden a ser muy opacas. Por luz reflejada, el aceite crudo es usualmente verde, debido a la fluorescencia. Por lo general, su tonalidad se oscurece con el aumento de su peso específico, que se incrementa al aumentar su porcentaje de asfalto. El olor es característico y depende de la naturaleza y composición del aceite crudo. Los hidrocarburos no saturados dan olor desagradable debido al ácido sulfídrico. Los petróleos crudos de California, Rusia y Rumanía tienen olor aromático.
Los de Pensilvania tienen olor agradable a gasolina. La viscosidad es la medida de la tendencia a fluir, se mide con viscosímetro. Los petróleos crudos tienen diferentes viscosidades, algunos son muy fluidos y otros muy viscosos. Las propiedades químicas son: el petróleo está formado por hidrocarburos, que son compuestos de hidrógeno y carbono, junto con cantidades variables de derivados hidrocarbonados de azufre, oxígeno y nitrógeno, cantidades variables de gas disuelto y pequeñas proporciones de componentes metálicos. También puede contener agua en suspensión o en emulsión y sales. El número de compuestos es muy grande. En un crudo determinado se han aislado hasta 277 compuestos de hidrocarburos. La mayoría de hidrocarburos aislados se clasifican como hidrocarburos parafínicos, 33%, son hidrocarburos saturados homólogos del metano, Ch4. Su fórmula general es CnH2n2. Cicloparafinas naftenos, 21%, son hidrocarburos cíclicos saturados, derivados del ciclopentano, C5H10, y del ciclohexano, C6H12. Su fórmula general es CnH2n. Hidrocarburos aromáticos, 47%, son hidrocarburos cíclicos insaturados constituidos por el benceno, C6H6, y sus homólogos. Su fórmula general es CnHn. Y, para concluir, sus derivados son muy extensos, por eso se pueden clasificar en grupos. Estos son: las gasolinas líquidas, fabricadas para automóviles y aviación; los lubricantes, aceites para maquinarias, aceites de motor y grasas. Estos compuestos llevan ciertos aditivos para cambiar su viscosidad y punto de ignición; las ceras, utilizadas en el envase de alimentos congelados, entre otros. La brea se usa en alquitrán y grava para techos o usos similares. El asfalto se utiliza como aglutinante para la grava, que se utiliza para la pavimentación de carreteras. Los petroquímicos a menudo son enviadas a plantas petroquímicas para su transformación en una variedad de formas. Los petroquímicos pueden ser hidrocarburos olefinas o sus precursores, o diversos tipos de químicos como aromáticos. Los petroquímicos tienen una gran variedad de usos. Materiales de polímero puede utilizarse como plástico, elastómero o fibra sintética, o bien algún tipo de estos tipos de materiales intermedios. Algunos polímeros son también utilizados como geles o lubricantes.